20 horas 54 minutos de esta noche de martes. Sí, tenemos semana corta. No, bueno, pero no vamos a venir, creo yo, el viernes. Pero el jueves sí. Sí, yo creo que el jueves vamos a laburar, igual que el lunes. Viste que el lunes creo que lo decretan feriado también. Feriado y martes también. Y martes también, pero creo que el lunes también vamos a venir. Se extraña no venir a la radio. Sí, por supuesto. La verdad que sí. Bueno, yo les había comentado cuando empezamos el programa en la noche de hoy que íbamos a tener el lujo de poder charlar con un viejo amigo, que si uno empieza a enumerar el currículum de él, vos decís, pucha, qué lujo que nos podemos dar y qué generosidad de parte de él que con semejante currículum pueda estar hablando con nosotros en la última palabra, ¿no? Porque ha sido docente durante una enorme cantidad de años en la UNER, en la Universidad Nacional del Litoral, en la UBA, es contador público nacional, qué sé yo, tiene un montón de virtudes en ese sentido. Pero yo, más que eso, quiero decirles que creo, por lo que lo conocí y compartí con él en una época muy linda, por sobre todas las cosas lo quiero presentar a Luis Laferrière como un flor de tipo, una gran persona. Luis, muy buenas noches, gracias por atenderme, ¿cómo estás? Gustavo, la verdad que para mí es un placer, un honor y una alegría inmensa, bueno, comunicarme con vos y además darme la posibilidad de expresar algunas ideas sobre la situación actual en una radio, bueno, que es de mi pueblo natal, de mi querido Nogoyá. Sí. Así que la alegría inmensa y mi agradecimiento. Estamos en la misma cuadra donde vos vivías. En calle San Martín, en la misma cuadra. Tenés que venir un día aquí a la radio a compartir un ratito con nosotros. Pero, ¿cómo no? Por supuesto. Estás invitado, por supuesto. Luis, a ver, yo te voy a hacer una pregunta que es prácticamente una pregunta de la calle. Yo sé de tu sapiencia en estos temas. ¿Por qué está tan lejos la microeconomía de la macroeconomía? La microeconomía es el bolsillo nuestro de cada día, que cada vez más flaco y cada vez sufrimos más. Y la macroeconomía es la que nos explican los economistas, la gente que dice que saben y que muy poco entendemos y muy poco de lo bien que nos dicen que estamos empezando a andar nos llega a nosotros que sufrimos la microeconomía. ¿No se podía empezar por la micro y después arreglar la macro? Sí, yo te comento que en realidad todo eso son ficciones o creaciones artificiales. La realidad es única e indivisible, y cuando yo hablo de la actividad económica, que es lo que analizo permanentemente, la que vengo estudiando desde hace mucho tiempo, me refiero a las actividades que desarrolla el ser humano en sociedad para producir los bienes y servicios necesarios que necesita para la vida. Esa es la actividad económica. Claro. Es muy simple y es básica, o sea que cuando yo miro una economía para ver si está bien, lo que tengo que mirar es si esa economía está generando las condiciones materiales para que la gente viva dignamente. Eso es el criterio. Hay otros economistas que toman otros criterios que son muy artificiales y que se desvían del objetivo final. Para mí el objetivo final de la economía es que brindar la base material, los bienes y servicios que necesita la gente para vivir dignamente. Entonces yo primero miro esos indicadores que son la clave, porque si no me pierdo. Entonces para mirar la economía digo, ¿cómo está la gente viviendo? Claro. Y ahí es donde empiezan las enormes preocupaciones, porque este es el punto de partida. El punto de partida es, bueno, ¿cómo estamos? Y estamos simplemente con mirar las cifras estadísticas, ¿no? Tenemos casi ya un 60% de la población, de la población argentina viviendo bajo los niveles de pobreza, bajo los niveles de pobreza. Y dentro de ello, la mayor cantidad está en la población infantil, en los menores, donde el 75% de los menores viven en hogares pobres, que están mal alimentados. Y lo que dicen los especialistas, que cuando hay menores de 2 años, por ejemplo, que están mal alimentados, tienen daños cerebrales que van a ser irreversibles de por vida. Es decir, esta es la sociedad que nosotros estamos
estamos sufriendo, estamos teniendo. Y esta es la gravedad de la situación. La mitad de la población económicamente activa, es decir, en condiciones de trabajar, o no tiene trabajo, tiene trabajo precario. Es decir, hay una destrucción del sistema educativo, del sistema de salud. Estamos mal. Sí. Estamos mal desde el punto de vista de la economía. Si nos analizamos lo que a mi entender es la esencia de la actividad económica, cómo mejoramos las condiciones de vida. Y lamentablemente, una gran mayoría de economistas que no miran eso, no se miran, bueno, a ver qué pasa con el PBI, qué pasa con el presupuesto, con la balanza de pago, cuando en realidad tenemos que ver cómo garantizamos que la gente viva bien, ¿no es cierto? Y cómo ponemos como prioridad de las medidas de política económica revertir esta situación. Este es el problema. Y yo digo más, ¿no? Esto lo reitero siempre, para que tengamos una idea. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que estemos viviendo así? ¿Cuáles son las condiciones de la Argentina? Por ejemplo, la Argentina es un país que tiene, nosotros somos 46 millones de personas, según el último censo, 46 millones. ¿Sabés cuántos viven en el mundo? ¿Cuántas personas vivimos en el planeta? Más de 8.170 millones. Sí. Más de 8.170 millones. Nosotros somos apenas 46 millones. Es decir, no somos nada, somos poquititos. Pero de los más de 200 países que existen en el mundo, la Argentina tiene el territorio que es octavo por la superficie y es uno de los más ricos en calidad del suelo, en clima, en variedad, en todo, en energía, para generar energía convencional, energía limpia. Tiene todo. Es decir, tenemos todo, somos muy pocos. Y sin embargo, estamos viviendo esta situación. Entonces, estamos mal y eso no se explica porque no tenemos recursos, porque somos un país inmensamente rico. Esto es un poco como para poner en contexto, como introducción, ¿no? Digamos, exacto. Luis, pero ¿por qué entonces tenemos... A ver, no lo ven, no lo quieren ver, no está dentro de sus objetivos el bienestar de la gente? ¿Cómo es la situación? Porque vos escuchás el día a día del gobierno y te hablan de un déficit fiscal cero, que por segundo mes consecutivo lo logran, te hablan de que la inflación la vienen bajando a pasos agigantados, te hablan de una modificación de la situación del Estado y un ahorro, no enviándole las transferencias a las provincias, te hablan como que tienen números que son lo que le corresponden a un país que aspira a crecer y a salir adelante. Y por otro lado, como te decía recién, y como lo analizábamos un poquito recién, tenés una sociedad que cada día, yo siempre lo cuento, ¿no? Y te lo quiero contar a vos. A mí me impresionó una vez un llamado a mi programa, una señora mayor, jubilada, y me dijo: Gustavo, me está doliendo vivir con esta economía. Y es terrible, ¿no? Que una persona te diga, me duele vivir. Y me estaba dando como la sensación de que elegía no estar más, digamos, porque ya no lo soportaba esto. ¿Cómo es entonces una economía que dice un gobierno que vamos bien, que este es el camino para ver un futuro mejor para todos, pero que está dejando un montón de gente afuera? Claro, empecemos por ahí, ¿no es cierto? Primero, estamos mal. Si analizamos los números de los jubilados, el 80% de los jubilados cobra la mínima que no cubre ni la tercera parte de la canasta de pobreza. Claro. Y lo dijo el defensor de la tercera edad, Semino, que dijo que están condenando a los jubilados a morirse mucho antes porque las condiciones que le están dando no alcanzan ni siquiera para alimentarse y para curarse. Esto es tremendo. Claro. Entonces yo parto de esto porque es indignante que encima de eso exista una gran publicidad de los medios más importantes que oculten todas estas cosas y que desvíen el eje, ¿no? Esto no pasa por casualidad. Nosotros tuvimos en una Argentina, lo que tenemos más años, ¿no es cierto?, más horas de vuelo, hacia los años 60 y 70 del siglo pasado, donde la nación que vivía en la pobreza era más o menos un 3%. Ahora estamos hablando casi un 60%, donde teníamos casi toda la población con ocupación plena. Hoy tenemos la mitad de la población deambulando, buscando trabajos precarios, pero además teníamos ocupación plena y había realmente una legislación que daba excelentes condiciones de vida. Si nosotros teníamos uno de los países con la clase media más extensa y generalizada, donde generación y generación se iba viviendo cada vez mejor. Claro. Entonces quiere decir que se podía y que tenemos todas las condiciones. Entonces acá pasa algo, y es que hay planes deliberados de sectores muy poderosos que ya desde la última dictadura, a mediados de los años 70 en adelante, fue rompiendo las bases de sustentación de esa sociedad y de esa economía,
y fue alterando todo, ¿no? Uh-huh. Fue dejando, por un lado, una deuda externa que nunca recibimos, pero que fraudulenta, por la justicia, pero que ya la pagamos más 10 veces y cada vez debemos más. Uh-huh. Es toda una farsa, donde los grandes especuladores ganan mucho dinero acá en la Argentina, las grandes corporaciones ganan mucho dinero acá en la Argentina, pero para llevárselo afuera tienen que llevárselas en dólares. Entonces usan al Estado para que el Estado se endeude, para que le dé los dólares, y después ¿quién lo paga? Y después se lo vuelcan al pueblo argentino. Entonces cada vez está más exigido. El problema es que ya a lo largo de este siglo, como que se establece una nueva forma de funcionamiento de la Argentina que no tiene nada que ver con esa sociedad que yo describo, y que al contrario tiene muy pocos sectores económicos, llamémosle competitivo, entre comillas, que se basan en la sobreexplotación, en la depredación de nuestros bienes comunes, de nuestros recursos naturales, y está prácticamente muy concentrado en un puñado enorme de grandes corporaciones que lo único que buscan, mayoritariamente por supuesto son extranjeros, y lo que menos les preocupa es ni el bienestar de la gente ni el ambiente, sino es sacarse todos los recursos que puedan. Claro. Esto está dentro de un marco mundial donde nosotros estamos en una situación de crisis civilizatoria porque están escaseando cada vez más recursos que son indispensables para la vida a nivel planetario, ¿no? Entonces hay sectores muy poderosos que tratan de asegurarse el control de esos bienes para ellos, y para ellos la población es un estorbo, ¿no es cierto? Entonces tienen un plan para América Latina, para Argentina, de establecer un sistema donde sea lo fundamental es sacar todos los recursos que puedan para llevárselo. Y acá sobrepoblación, fundamentalmente sobre la clase media. Entonces hay políticas deliberadas y hay actores concretos que están llevando a cabo un plan que nos está haciendo acercar al abismo, ¿no? Y esto no es solo de este gobierno, sino de gobiernos anteriores. Esto ha venido una degradación a lo largo de este siglo, donde cada vez más hay políticas que concentran la riqueza en un grupo muy reducido que se la llevan afuera, pero la contracara de eso es que cada vez hay más pobreza. Teníamos 25, 30, 35, 40, 45, terminó el gobierno anterior, 45, 48, ahora ya estamos en el 57% de la población pobre. Esto es tremendo. Y ahora, Luis, sí, perdóname que te quería decir una pregunta tuya. El poder de los medios hace creer a mucha gente que esto es bueno porque estamos haciendo un sacrificio para salir adelante. Resulta que las políticas que se aplican, no hay una sola medida que indique que no vamos a estar cada vez peor. No hay ninguna sola medida que indique que vamos a estar mejor. Este es el tema. Ahora, en esos intereses que se llevan lo mejor de la Argentina afuera, que vos me estabas hablando, ¿existe la complicidad de un gobierno, de políticos, para que eso pueda pasar? Obviamente, si nosotros estamos en democracia, pero lamentablemente la democracia fue poniéndose gradualmente al servicio de estos sectores, presionado por los sectores, pero también en un toma y daca, ¿no es cierto? El Estado fue siendo partícipe de este proceso, porque estos sectores, ¿cómo ganan estos sectores? Ganan primero monopolizando los recursos, pero además monopolizando los mercados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que como son las grandes empresas formadoras de precios, a través de ahí un mecanismo que en Argentina ha sido histórico, ¿no es cierto?, que es la inflación, aumentan los precios y de esa manera están captando más parte de la riqueza social que se genera a costa de los que pierden, de los que perdemos, ¿no? Que cada vez tenemos que pagar más y comprar menos. Entonces acá la inflación es una transferencia de riqueza de la gran mayoría a un puñado de corporaciones monopólicas, ¿no? Entonces esta riqueza que captan, como te decía, es la forma de hacer cada vez más rico a un puñado muy reducido que se la lleva afuera. Estas grandes corporaciones tienen el aval y la complicidad del Estado, porque las políticas que aplican los gobiernos cada vez más beneficia a estos sectores. Porque el Estado también en parte es socio de esto, porque cuando hay inflación, cuando hay aumento de precio, el Estado recauda mucho más, porque la mayoría de los impuestos son impuestos que se recaudan sobre el precio final del bien. Entonces el Estado también cumple un rol que es socio de estas corporaciones, y hay políticas que lo favorecen, porque estas corporaciones tienen beneficios impositivos, subsidios enormes, y eso hace de que, sobre la base de que el mercado es muy desigual y concentra cada vez más, el Estado con las políticas que aplica también hace más, porque los impuestos a los grandes prácticamente no existen, son muy pocos. El que pagan impuestos son la gran mayoría de la población, aunque estén desocupados, aunque no sepan que pagan, porque cuando compran un producto están pagando mucho. A ver, la pregunta que me nace en este momento es esta.
y quiero apelar a lo que me dice siempre un oyente, que en estos momentos en Sauce, en el distrito Sauce, está con el mate después de haber trabajado en el tambo y de haber trabajado mucho en el campo, nos está escuchando, pues nos escucha todos los días, y hace un ratito se comunicaba conmigo. Yo digo, ¿qué rol tenemos nosotros, qué responsabilidad, o qué, por no hablar de culpabilidad, tenemos nosotros como sociedad de haber permitido que a lo largo de tantos años esto que vos nos estás planteando tan claramente haya ocurrido? Y cuando yo digo a veces, nosotros como sociedad también tenemos un cierto grado de responsabilidad de que nos pase lo que nos pase. Este señor que es Alberto, que te reitero, está en Distrito Sauce, está en el campo en estos momentos escuchándonos, enseguida me salta y me manda un mensaje y me dice, no, Gustavo, me dice, no estoy de acuerdo con usted, porque yo lo único que he hecho en esta vida es trabajar. Yo no he especulado con nada, y se enoja conmigo y tiene razón, porque él me dice, a mí no me culpe, si yo lo único que sé hacer es trabajar. ¿Qué reflexión tenés? Me parece bárbaro, me parece buenísimo lo que vos comentás, porque justamente está en el corazón de este proyecto, y es que cada vez más existe ese proceso de concentración, donde se le saca gran parte de lo que recibe cada uno a través de la inflación, ¿no es cierto? Y lo que sacan las grandes corporaciones. Entonces, el grueso de los trabajos, usted sabe, existen hoy una gran cantidad de trabajadores que están en situación informal, precaria, y cobran mucho menos, pero aún tomando los que están trabajando formalmente, el promedio de lo que reciben los trabajadores del sector privado no alcanza ni siquiera a cubrir la canasta básica. Es decir, que por más que trabaje, no puede salir de la pobreza. Ni hablemos de los que están desocupados. Es decir, esto es tremendo, pero el tema es que la sociedad ha venido sufriendo, los distintos gobiernos, que aplican en esencia las mismas políticas, favorecen. Nosotros estamos pagando, por ejemplo, uno de los obstáculos más grandes que tiene Argentina, esa deuda externa. Sí. Una deuda de origen fraudulenta, que fue demostrado que era fraudulenta, por lo tanto... ¿Hola? Que la pagamos más de veces y cada vez debemos más, y la seguimos pagando. Entonces, acá sí hay un gobierno. El gobierno primero tiene que priorizar los problemas que de la gente. Sí. Pero sin embargo, uno ve acá que los gobiernos de los distintos partidos que hemos tenido, su prioridad no es mejorar las condiciones de vida de la gente, de los trabajadores, de los ocupados, de los jubilados, que es tremendo lo que están viviendo, sino que cómo cumplimos con los acreedores. Y yo digo como para que tengan el mecanismo, ¿no es cierto? Son grupos de usureros, financieros, especuladores que traen la plata acá a la Argentina. Acá el Banco Central le garantizó una ganancia fabulosa en peso. ¿Qué hicieron con eso? Multiplicaron su ganancia, después compraron dólares baratos y se los llevaron. Ahora, ¿de dónde sacaron esos dólares baratos? El Estado se endeudó para que ellos tengan dólares baratos para que se los llevaran. Eso fue durante la dictadura, durante el menemismo, durante el macrismo, y durante todos los gobiernos. Entonces usaron al Estado para traer dólares baratos para que los especuladores se los lleven, y después el Estado se encarga de decir, bueno, ahora hay que poner las cuentas en orden. ¿Y qué poner la cuenta en orden? ¿Que lo que se llevaron la plata la paguen? No, que lo paguen los jubilados, que lo paguen los empleados públicos, que lo paguen los desocupados. Es decir, acá hay política. ¿Y qué pasa? Los medios disfrazan esto, no informan esto, porque obviamente los medios están financiados y están manejados por los mismos sectores. Seguro. Entonces yo creo que es importantísimo el rol de todos los medios que pueden tener una mirada diferente, una mirada crítica, tratar de tener independencia de criterio para que la gente sepa que si espera cruzado pacientemente a que estos señores le resuelvan los problemas, no lo van a resolver nunca. El gobierno anterior, en acuerdo con los partidos de la oposición, es decir, todo lo que llaman la partidocracia, aceptó darle prácticamente el control de la economía al Fondo Monetario. Está instalado, obviamente, el Ministerio de Economía, y son los que toman las decisiones si puede hacer una cosa u otra, ¿no? El Fondo Monetario es un organismo que representa a los capitales más usureros, más especulativos, más parasitarios del mundo, y lo único que les preocupa es que el Estado consiga plata para pagarle la deuda, esa deuda externa, ese tributo de la deuda fraudulenta. Entonces, no le importa que haga ajuste, no le importa que no haya educación, no le importa nada de la gente. Lo que le importa es sacar plata. Claro. Entonces, este es el tema. Y la gente engañada está eligiendo un gobierno, otro gobierno, creyendo que está eligiendo cosas distintas. Y en esencia, no ha habido modificaciones sustanciales en la política de principio de siglo hasta ahora. Luis, el tema es que la sociedad tiene que despertar. Claro. Luis, se produce un fenómeno especial, me parece a mí, que
no lo habíamos vivido a lo largo de estos años. Hoy una persona que es un asalariado, que tiene un salario en blanco, que tiene una obra social, que cumple con un horario, que tiene un lugar fijo donde ir a laburar, es pobre. Eso no pasaba hace unos años atrás. Yo recuerdo que en los años 60, 70, un empleado de comercio, un empleado bancario, Sí. Empezaba a trabajar y ya podía comprarse un auto en cuota. Claro. Hoy no puede comprar la comida. Uh-huh. Hoy no puede atender la salud. Esto es un proceso de, yo le llamo, ¿no es cierto? Nosotros somos un país inmensamente rico, pero somos un país inmensamente saqueado. Y están todas las cifras, todos los fundamentos de que somos saqueados. Y el tema es que están profundizando ese saqueo, están engañando a la gente, haciéndole creer que haciendo más sacrificio van a estar mejor. ¿Cómo pueden estar mejor si las políticas que se aplican promueven más inflación? Claro. El tema es que en algún momento se va a frenar la inflación. Pero ¿cuándo se va a frenar? Y cuando quede el 90% de la población pobre. Claro. Porque la inflación es una transferencia de recursos del grueso de la población a una minoría muy concentrada de poder. Exacto. Entonces, cuando lleguen a la máxima concentración y cuando tengamos 90% de pobres, sí, se va a frenar la inflación, pero la gente no va a tener un mango y no va a tener trabajo. Hoy estamos pasando una situación de recesión, además. ¿Qué significa? Están cerrando las empresas. Sí. El grueso que más afecta a las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque no hay mercado, porque no hay demanda. Las grandes empresas no tienen problema porque todo lo que sacan lo venden afuera. Pero el tema es que son pequeñas y medianas. Aún grandes empresas están cerrando. Porque algunas grandes empresas dirigían su producción al mercado interno y están paralizando la producción o se están yendo. ¿Por qué? Porque es un plan que busca que haya desocupados, que no haya más clase media. ¿Por qué? Porque acá, si nosotros tenemos muchos trabajadores y tenemos mucha clase media, hay autoconsumo. Y lo que quieren es los recursos para ellos. Lo han dicho, algunos lo dicen abiertamente. Los recursos que estén en cualquier lado del mundo, si son estratégicos, se los van a llevar. Entonces, eso tenemos que despertar, porque si nosotros seguimos pacientemente cruzados de brazos esperando que de arriba nos solucionen las cosas, ya llevamos bastante tiempo dándonos cuenta que no, que la sociedad tiene que participar, tiene que despertar, tiene que reclamar, tiene que resistir, tiene que organizarse, porque de eso depende el presente y el futuro. Luis, lo que deduzco de todo lo que me estás diciendo, que esto es un programa, esto está proyectado, no es que está saliendo así ni por casualidad, ni porque no saben o porque no pueden. Este es el proyecto. Yo creo que exactamente lo que vos estás diciendo, acá yo le llamo porque he estudiado todo lo que están haciendo, esto le llamo un plan masacre, porque tiene un objetivo, ¿no es cierto? Para empezar, el presidente no es que tiene el poder, ¿no es cierto? El poder lo tiene los que lo mandan a él. Sí. Y el que pusieron con más poder todavía es un empleado de uno de los grupos más poderosos del fondo de inversión de BlackRock, que es el ministro de Economía. Pero yo digo, para que tengan una idea, el presidente hace algunos años dijo que que hoy es ministro de Economía era ministro de Macri. Y cuando fue ministro de Macri lo denunció. Este presidente dijo que se permitió que se llevaran 15.000 millones de dólares baratos los especuladores, y dijo que era un irresponsable, y además nos endeudó a la Argentina por 100 años, cuando emitió bonos por 100 años y compraron fondos de inversión que él era partícipe, es decir, corrupto, delincuente. Lo dijo el propio presidente y después lo nombra ministro de Economía. Bueno, pero eso no nos puede extrañar, porque también dijo que Patricia Bullrich era montonera y ponía bomba en los jardines, y después terminó nombrándola ministra de Seguridad. Nada más y nada menos que ministro de Seguridad. Claro. Es decir, esto es un mundo loco, ¿no? Pero el tema es que la sociedad tiene que despertar, porque no puede esperar seguir. Como decía, ¿no es cierto?, en el 2001, un diario, cuando mentían los diarios, ¿no? Se decía, nos están mirando y los diarios dicen que llueve. Acá nos están diciendo, y bueno, y la gente todavía cree. Lamentablemente pueden haber hechos que sean irreversibles y que hagan difícil después recomponer la situación si no logramos frenarlo antes. Nos están entregando territorio, están firmando acuerdos, hay proyectos de ley dentro de lo que están escuchando en el Senado de darle seguridad a los capitales para que vengan a saquearnos por más de 30 años, y además están no vendiéndola, están entregándola, ni siquiera la venden, porque son empleados de esas grandes empresas. Entonces, no hay medidas de este gobierno que puedan hacernos pensar que la situación esta va a cambiar. Entonces, bueno, despertemos antes, y esto es un poco, yo creo, la importancia de los espacios que, como el caso de ustedes, nosotros permiten que lleguemos con una
una mirada, ¿no? Con más información, para que la gente vaya tomando conciencia, que tiene que ser partícipe, porque ¿qué pasa? Nosotros queremos una sociedad mejor, no merecemos los argentinos una sociedad mejor, y tuvimos una sociedad mejor, y tenemos las condiciones todavía, pero el tema es que si no luchamos por tenerla, y en una de esas capaz que no la merecemos, si claro, nosotros nos quedamos en el mundo. Hay un tema que el gobierno anterior de Alberto Fernández, prácticamente digamos sobre el final de Massa, se habló como que había habido una especie de convenio con Estados Unidos para que pudiéramos saber acerca de los capitales en el exterior, la gente que evadió y se llevó la plata de la Argentina al exterior. Que no es Elías, el chico que está aquí pasando en los controles de la radio, que además corta el pasto y trabaja de jardinero, no soy yo que hago radio, no somos nosotros la gente común. Hay una casta, como le gusta llamar a este gobierno, de gente que evadiendo se llevó la plata del país. Algunos hablan de 400.000 millones de dólares que están en negro afuera, que nunca fueron declarados. ¿Por qué de eso no se habla? En realidad sí, existe cifras, cálculos que muestran que hay más o menos una cifra que es similar a la deuda que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Pero nosotros hemos sido saqueados y ha habido una corrupción enorme. Hoy existe una corrupción generalizada. ¿Por qué? Bueno, porque digamos que vengan capitales usureros y que se lleven toda esta plata por medidas de política económica, y los funcionarios que toman esas decisiones no las toman por error. Porque también hay una cadena de funcionarios que son grandes, es decir, estos no son 2 mangos, como vos decís, ¿no? Claro. Esto, por ahí puede haber algunos que ganan, no sé, $1 millón, 10 millones de dólares, pero acá estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares. Claro. Es un saqueo general, pero los que están poniendo la plata en paraísos fiscales son, por un lado, los que no pagan los impuestos, los que se llevan el dinero afuera, y los que nos hacen después pagar a los argentinos el costo de eso. Entonces, ¿cómo puede ser que se descargue sobre los jubilados? Se ha achicado, el gobierno dice, bueno, ahora tenemos un superávit, es decir, el Estado está recaudando más de lo que gasta. ¿Por qué? Porque le robó a los jubilados casi la mitad de su jubilación. Exacto. Le robó porque le corresponde legítimamente a los jubilados, legítimamente por la Constitución, por tratados internacionales, por las leyes vigentes, por derechos adquiridos, y se los está robando. Le están robando a los jubilados. Digamos, esto es el problema central, ¿no es cierto? El problema es que hay un saqueo que no se manifiesta porque hay, digamos, una estructura de poder, una estructura de corrupción muy inserta, y donde este gobierno, por supuesto, está así, digamos, en la cabeza de la estructura de corrupción, porque está poniendo, criticaba a la casta y ha puesto funcionarios de lo más torcido, de lo más putrefacto de la casta, que fueron con el gobierno de Menem, que estuvieron con el gobierno de Macri, que hicieron desastre, bueno, como el caso, ¿no es cierto?, de Caputo. Exacto. Y está dejando entrar capitales especulativos que se están adueñando del territorio, que están proponiendo leyes que les permita que se adueñen prácticamente con chirola. Entonces, obvio que es muy difícil que se pueda corregir ante la pasividad de la sociedad. O sea, solo que la sociedad comience a tomar conciencia, a despertar, a participar, a movilizarse activamente, van a seguir. Este es el panorama. Luis, por último, y para no abusar de tu generosidad, y además desde ya adelantarte que esta no va a ser tu última vez, si vos querés, en el programa, lógicamente, ¿no? Me están llegando mensajes, todos dicen notaza, Gustavo, lo que estás haciendo. La nota es buena porque el que habla es de calidad, por supuesto. ¿Ves alguna luz al final del camino? Quizás no sea este el camino, ¿no? Lo que te quiero preguntar es si ves que existe todavía alguna posibilidad de tener, haciendo cosas diferentes a lo mejor, pero de tener una Argentina mejor. Sobre todo inclusiva, ¿no? Bueno, yo te digo que prácticamente toda mi vida he tratado, dentro de granito de arena que uno puede poner, ¿no es cierto?, en actividades, participando, ¿no es cierto?, en organizaciones, en la universidad, de poner algo para aportar en una mejora, ¿no?, de la situación. Pero lamentablemente nosotros llevamos rumbo al precipicio, eso es innegable. Es decir, los proyectos que son para la Argentina son terminar con la clase media, con lo que queda de la clase media, dejar una sociedad muy, muy empobrecida, y que no haya casi consumo acá, que esos recursos que se los llevan, y que haya una sociedad muy, muy empobrecida, y que no haya casi consumo acá, que esos recursos que se los llevan, y que no haya casi consumo acá, que esos recursos que se los llevan, y que no haya casi consumo acá, que esos recursos que se los llevan, y que no haya casi consumo acá, que esos recursos que se los llevan, y que no haya casi consumo acá, que esos recursos que se los llevan, y que no haya casi consumo acá, que esos recursos que se los llevan, y que no haya casi consumo acá, que esos recursos que se los llevan, y que no haya casi consumo acá, que esos recursos que se los llevan, y que no haya casi consumo acá, que esos recursos que se los llevan, y que no haya casi consumo acá, que esos recursos que se los llevan, y que no haya casi consumo acá, que esos recursos que se los llevan, y que no haya casi consumo acá, que esos recursos que se los llevan, y que no haya casi consumo acá, que esos recursos que se los llevan, y que no haya casi
y que el Estado se ponga al servicio de esos sectores. Esto no hay otra, además están los proyectos, están las leyes, las leyes son, cada artículo tanto del decreto de necesidad de urgencia como de la ley Ómnibus era redactado por una empresa que se quería quedar con una parte del mercado, con una empresa del Estado, con una parte del territorio. Es decir, esto es un saqueo fenomenal que tenemos que evitarlo antes de que se tomen medidas que puedan ser irreversibles. Entonces, el tema es que nosotros tenemos todas las posibilidades para poder revertir esta situación, en el sentido de que tenemos condiciones del territorio, no somos tanto como población, tenemos una población que, a pesar de la destrucción que ha tenido, tenemos un sistema educativo que, si nosotros nos comparamos, y de salud también, aún destrozado y todo, salud pública, educación pública, nos comparamos con el resto de los países de América Latina y estamos bien, o sea, estamos bien en el sentido que el otro está peor, ¿no? Este proyecto nos lleva a empeorar cada vez más. Si no modificamos el rumbo, no tenemos futuro. Y yo aspiro a que lo cambiemos y deseo y tengo esperanza por eso, bueno, tratando de aprovechar todos los espacios para señalar a la gente que es posible otro camino, que tenemos que construir otra Argentina porque tuvimos otra Argentina así, mucho mejor, y la podemos tener todavía, antes de que sea demasiado tarde, que entreguen territorio, que entreguen población, que contaminen, que destrocen. Estamos a tiempo. Siempre vamos a estar a tiempo si reaccionamos. Bien. La última pregunta no tiene nada que ver con la economía. ¿Seguís jugando al básquet o ya te retiró el básquet? Oh, qué linda. Qué linda época, ¿no? Todo. Ojalá tuviera tiempo para volver allá. Fueron momentos lindísimos, ¿no? De la verdad tanta que sí. Gente. Teníamos grupitos de los moquitos, de los chiquititos, hasta los veteranos. Sí. Luis, la verdad que quiero decirte que primero en lo personal y por conocerte desde chico en esa época del club deportivo, hoy que uno ya es grande, yo tengo casi 63 años y después de tantos años de haber perdido el contacto, volver a establecer este contacto para mí es una satisfacción enorme, un orgullo para mí como conductor, como productor de este programa, el que vos hayas estado y que no hayas sido tan claro, tan catedrático en lo que nos dijiste, y bueno, y convocarte para una próxima vez y agradecerte enormemente tu generosidad. No, Gustavo, al contrario, yo te dije del principio que para mí, bueno, yo era el agradecido y que ojalá pueda estar todas las veces que vos quieras, ¿viste? Porque prácticamente mi preocupación central es que todos tienen la posibilidad y la necesidad de vivir dignamente y de ser felices y tenemos las condiciones, pero si nosotros no luchamos por eso, no lo vamos a lograr. Entonces, todos ponemos un granito de arena para despertarnos y en especial la importancia que tienen medios o programas como el que vos tenés, ¿no es cierto?, que permiten llegar con otra mirada, con otra información, para que la gente, bueno, escuche y pueda comparar y pueda sacar conclusiones, pueda despertarse y pueda decir, bueno, si no hacemos nada nosotros, nadie va a hacer por nosotros esto que necesitamos. Así que muchísimas gracias a vos y ojalá me puedas convocar las veces que quieras. No, sí, te vamos a convocar. Es más, te estoy invitando para que cuando andes por Nogoyá, ya sabes, en la misma cuadra donde viviste tantos años, estamos nosotros. Bueno, felicitaciones por el programa y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Luis. Un abrazo grande. Un fuerte abrazo, chao. Chao. Bueno, qué lujo que nos dimos. Luis Laferrier, charlando con la última palabra. Dale.